Vemos aquí la unidad de geoprocesamiento. Daremos aquí una introducción a los geoprocesos y veremos algunas de sus herramientas. ¿Y qué son los geoprocesos? Los geoprocesos podríamos decir que son una serie de funciones que utilizan datos para producir una serie de resultados. Podríamos decir que es uno de los grandes potenciales de los sistemas de información geográfica. Analizar diferentes capas, combinarlas entre ellas y producir una serie de resultados. Tenemos diferentes herramientas de geoprocesos en dos ubicaciones diferentes. Por un lado, en la barra de menú vectorial Herramientas de geoproceso, tenemos acceso a una serie de geoprocesos integrados dentro del programa, como es la envolvente convexa, el buffer, la intersección, la unión, la diferencia simétrica, cortar, diferencia, disolver, eliminar polígonos astilla. Y también tenemos otra caja de herramientas de procesado, que también la tenemos en la barra de menú procesado, donde tenemos acceso a las diferentes herramientas de geoproceso de GEDAL, de GRASS, de QGIS también, de SAGA, es decir, a nuestra disposición toda una serie de funciones y algoritmos de procesado. Con esta caja de herramientas podremos, desde la ventana superior, introducir la orden o análisis que queremos realizar y nos hará un filtro de las diferentes funciones que tiene la caja de herramientas para escoger la más adecuada. Veremos ahora en más detalle algunos de los geoprocesos más habituales. Vemos aquí alguna de estas herramientas de geoproceso, en este caso las que están ubicadas en el menú vectorial Herramientas de geoproceso. Primero vemos esta de envolvente. Este geoproceso lo que hace es, a partir de una capa de entrada, una capa vectorial, genera otra capa, una capa nueva, con un polígono que engloba todas las geometrías de la capa inicial, de la capa de entrada. Por tanto, en el menú que nos aparece, le damos la capa de entrada, nos da la opción de usar objetos seleccionados o no, la mayoría de estos geoprocesos así lo hacen, y le damos un archivo shape de salida y nos genera esta capa. Por último, podemos añadir directamente el resultado al mapa, es decir, la capa esta de resultados, añadirla en la TOC automáticamente. También tenemos al lado el geoproceso del buffer. Este geoproceso nos genera una capa de polígonos alrededor de los elementos de otra capa y además con la distancia que especifiquemos. Por tanto, le damos una capa vectorial de entrada, también nos pide si queremos usar objetos seleccionados, la distancia del buffer y el campo de salida. También podemos elegir un campo de distancia de buffer, es decir, que tengamos almacenados unos valores y utilice esos valores para crear el buffer de aquella geometría. También da como resultado una capa nueva que podremos añadir a la TOC. Más herramientas de geoproceso. Por un lado tenemos la intersección. La intersección necesita dos capas de entrada para generar una nueva capa de salida. Lo que hace este geoproceso es generar esta nueva capa de salida con las zonas comunes de las dos capas de entrada. Lo que hace también el geoproceso es interseccionar todas las geometrías entre ellas, formando pequeñas geometrías de todas estas intersecciones. También, en lo que respecta a la tabla de atributos, lo que hace es juntar las dos tablas de atributos de las dos capas de entrada. También tenemos al lado el geoproceso de unión. También necesitamos dos capas de entrada para dar una de salida y en este caso genera esta nueva capa con las zonas comunes y las no comunes. También, en lo que respecta a la tabla de atributos, nos encontraremos la tabla de atributos de la nueva capa con la unión de todos los campos de las dos capas de entrada. Más herramientas de geoproceso. Cortar. Lo que genera es una nueva capa igual que la capa de entrada, pero cortada por el ámbito
de las geometrías de otra capa. Necesitamos dos capas de entrada, por tanto, para generar esta capa de salida. El ejemplo que podríamos utilizar para explicarlo sería el de una capa que va más allá de un ámbito, ya sea municipal o de un sector, y queremos recortarlo por el perímetro de ese municipio o de ese sector. Y por tanto obtendremos esa capa ya cortada y en el límite del ámbito que deseamos. El proceso de diferencia es el proceso inverso. Genera una nueva capa, igual que la de entrada, pero eliminando la zona que ocupan geometrías de otra capa. Es la de sustraer un ámbito concreto. Por ejemplo, en el mismo caso sería eliminar de un ámbito una capa que sale fuera de ese ámbito. Y estos dos últimos geoprocesos, el de disolver, que a partir de una capa de entrada, una única capa de entrada, genera una nueva capa fusionando las geometrías de esta capa de entrada por el valor común de un campo especificado. Es decir, lo que hace es disolver, fusionar los elementos con valores de atributos iguales. Un ejemplo sería una capa de polígonos donde tengamos provincias y en la tabla de atributos uno de los campos es la pertenencia a una región concreta. Entonces, en este caso, el resultado final sería una capa de geometrías con esas regiones. Al lado tenemos el de diferencia simétrica, que genera una nueva capa de polígonos de las partes que no se solapan de ambas geometrías. Por tanto, dos capas de entrada y una capa de salida. Y hasta aquí los conceptos teóricos de la unidad de geoprocesamiento.